Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Quien les habla es la profesora María Barrientos Cáceres. Con ustedes vamos a llevar la unidad didáctica de lógica y funciones. Yo sé que muchos de ustedes no me conocen, yo tampoco no los conozco, porque estamos en una educación virtual, la cual, jóvenes, en el trayecto de la práctica, ambos vamos aprendiendo, tanto ustedes como nosotros. Pero les doy la bienvenida, jóvenes, porque ya somos familia, pertenecemos al Instituto Manuel González Prada. Bienvenidos, jóvenes, Dios los bendiga. Damos por iniciado la unidad didáctica, lógica y funciones. Muy bien. Empezamos con lo que es lógica. Muy bien, lógica. Lógica es algo que tiene que estar coherente, tiene que estar o que tiene que tener coherencia. Y también debe estar bien estructurado, ¿no? Ahí estamos aplicando la lógica. Bien estructurado, ¿no? Esa es la lógica, algo que debe estar coherente y debe estar bien estructurado. Pero ¿cuál es la finalidad de la lógica? Su finalidad de la lógica es el estudio del razonamiento del ser humano. Entonces la finalidad es estudiar el razonamiento del ser humano. ¿No? Esa es la finalidad. Pero la lógica se divide en dos. La lógica se divide en dos, ¿no? Se divide en dos partes. Muy bien, la lógica formal y la lógica matemática. Y la lógica matemática. La lógica matemática proporcional. Muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos que la lógica formal y la lógica matemática, ¿no? Muy bien, proporcional. El tema de hoy día que vamos a tratar es la lógica matemática proporcional. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, ese es el tema que vamos a tratar, lógica matemática proporcional. A ver, jóvenes, continuamos. Entonces ya declaramos el tema, lo que vamos a manejar es lógica proporcional. ¿Pero qué es la lógica proporcional? Es la lógica basada en proporciones lógicas y utiliza un lenguaje exacto. Mire, por ejemplo, viene el director, nos dice, profesora, a lo más hace clases con 20 alumnos, a lo más. ¿Qué significa? Que el director me está fijando un límite superior, que es a lo más. Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? Yo sé que no me pueden contestar, pero yo sé que desde su casa, donde están, me pueden contestar. ¿Hago clases o no hago clases? Yo sé que me están diciendo, sí, profe, tiene que hacer clases. ¿No? Si llegaron 21, ¿hago clases o no hago clases? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No hago clases. Muy bien. ¿Por qué? Porque el director me fijó un límite superior, a lo más. Está hablando
de una manera, está hablando de una manera lógica, ¿no? Está hablando de una manera lógica. Y pasa el jefe de la unidad académica y me dice, profesora, vamos a trabajar mañana en lo que es práctica con mínimo 10 alumnos. Listo. Muy bien, jefe, se va. Y yo digo, bueno, jóvenes, hagan una lista. Me están dando un mínimo. Y por ahí hacen la lista de 15 alumnos. ¿Van los 15 alumnos? No van. Contesten, yo sé que de su caso ustedes me están viendo, me pueden contestar. Sí, van. Porque él me está fijando un límite inferior. Me dice mínimo. Entonces, jóvenes, la lógica proporcional o la lógica matemática, que también algunos le llaman estos términos, es aquel lenguaje o expresión que enlazamos a la matemática, ¿no? Que enlazamos a la matemática. Miren, jóvenes, constantemente nosotros estamos rodeados de matemáticas, de los números que utiliza la matemática. Por ejemplo, si yo les pregunto su DNI, me da un número matemático. Si yo les pregunto su domicilio exacto, ustedes me dicen la urbanización, la calle, la manzana, pero justo vivo en tal punto, a través de un valor numérico. Si me preguntan mi edad, les doy un valor numérico. Si me preguntan mi celular, les doy un valor numérico. Entonces, jóvenes, los números están rodeándonos constantemente. Por lo tanto, la lógica matemática viene a ser una expresión, ¿no? En el cual se enlaza la matemática, ¿no? Pero la lógica proporcional es la lógica basada en proporciones lógicas y utiliza un lenguaje exacto, ¿no? Un lenguaje preciso. Cuando hablamos máximo, mínimo, promedio, ejemplo, ¿no? Proporciones. ¿Qué vienen a ser las proporciones? Es un enunciado el cual puede dar un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Es decir, si yo digo, por ejemplo, Machu Picchu pertenece a Bolivia, yo sé que desde su casa ustedes me están contestando, es falso, porque todos los peruanos estamos orgullosos de que Machu Picchu está ubicado en el territorio peruano. Muy bien, ¿no? Entonces, jóvenes, las proporciones es un enunciado en el cual podemos hablar en forma lógica si queremos, ¿no? Que así debe ser, pero que a la larga debe tener un solo resultado, que bien puede ser verdadero o puede ser falso, pero no ambos a la vez. Ambos a la vez no, ¿no? Vamos poniendo algunos ejemplos de proporciones. Pero miren, así como yo me llamo María, por aquí hay muchos de ustedes que están en sus domicilios, ¿no? Me están viendo, me están observando. Habrá muchos que tienen nombres diferentes. Habrá un Juan, un Carlos, un Pepe, ¿no? Una Teresita. Habrá muchos nombres, tienen su nombre. Ya cuando estemos en forma presencial, ya yo lo voy a poder distinguir, ¿no? ¿Quién se llama? Ya los conozco en forma directa. De igual manera, las proposiciones tienen que tener un nombre, la cual las identifique. ¿Y cuáles son las letras o variables matemáticas que identifican a las proposiciones? ¿No? Podemos decir que se denotan con las letras, la P mayúscula, la Q, la R, la S, la T, etc. ¿No? A estas P, Q, R, S, T se le conoce como símbolos o variables que identifican a cada proposición. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, habíamos dicho P, los puntitos, vamos poniendo acá, por ejemplo, París, es la capital de Francia.
París es la capital de Francia, ¿no? Algunos, ustedes me contestarán en su casa si es verdadero y o falso. Tiene una opción, bien es verdadero, bien es falso, pero no ambas a la vez. Todos sabemos que esto es verdadero, ¿no? Entonces la proposición, miren cómo la puedo llamar. La proposición P, que significa París es la capital de Francia, es verdadero. Otro ejemplo. Podemos decir también lo que habíamos dicho, Machu Picchu pertenece a Bolivia, ¿no? Y todos sabemos que esto es falso, ¿no? Que esto es falso. También podemos utilizar los valores numéricos. Yo puedo decir R, por ejemplo, 2 más 5 es igual a 8. Es una proposición y ustedes saben que esto no es cierto, por lo tanto es falso, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ¿cómo yo conozco, cómo yo puedo identificar cuáles son proposiciones y cuáles no son proposiciones? Las que no son proposiciones, por ejemplo, si yo digo, ¿cómo te llamas? Un ejemplo de las que no son proposiciones, ¿no? No son proposiciones. Yo puedo decir, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Es una proposición? No, es una pregunta. Porque yo te digo, ¿cómo te llamas? Tú me dices, yo me llamo. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo le digo, yo me llamo María. ¿No? La señorita de ella me dice, yo me llamo Brigitte. La de ella me dice, yo me llamo Brian. Y por ahí me dice, yo me llamo Jonathan. Yo me llamo César. ¿No? Entonces, eso no, nadie me dice es verdad o falso. Y para condición que sea una proposición, tienen que decirme si es verdad o es falso. ¿No? O me pueden decir, deseo que seas feliz. Otro ejemplo, por ejemplo. Acá. Deseo que seas feliz. ¿Qué dice? ¿También es una proposición? No, porque es un deseo. Yo, jóvenes, deseo que todos ustedes sean felices, que les lleguen muchas bendiciones en sus hogares y que nos cuidemos de esta pandemia, ¿no? Para salir adelante juntos como peruanos. Es mi deseo que yo les estoy dando a ustedes, ¿no? Es mi deseo, es lo que yo siento, pero no es una proposición, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes también podrán dar ejemplos de enunciados que no son proposiciones, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, un alumno me dice, ¿mañana habrá clases? Aquí me pregunta, yo le diré sí o no, ¿no? O ¿cómo puedo ingresar a mi aula virtual, profesora? Yo le diré 2 pasos, cómo debe ingresar al aula virtual, ¿no? Son preguntas, jóvenes, no son enunciados, pero las proposiciones son enunciados que tienen un valor de verdad, que puede ser verdadero o puede ser falso, pero no ambas a la vez. Muy bien, copien, chicos, copien en sus cuadernos todo lo que estoy haciendo en clase. Muy bien, empezamos, jóvenes. Continuamos. Vamos hablando de tipo de proposiciones. Tenemos 2 tipos. Las proposiciones simples y proposiciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que estas proposiciones simples no necesitan conectores. Conectores lógicos. En cambio, las proposiciones compuestas necesitan conectores
sí necesitan conectores lógicos, ¿no? Si necesitan conectores lógicos. Muy bien. ¿Qué es un conector lógico? Un conector lógico es algo que me enlaza a dos proposiciones simples. Por ejemplo, si ven sus apuntes, que habíamos hecho el ejemplo anterior, hemos dicho París es la capital de Francia, ¿no? Esa es una proposición simple, porque tiene un solo enunciado que bien es verdadero o bien es falso. Pero, por ejemplo, si yo digo Juan es un alumno inteligente y obediente, ahí estoy utilizando a. ¿Qué significa? Que Juan es un alumno inteligente y Juan es un alumno obediente. Si yo las uno, las dos proposiciones simples, con la i, que es un conector, lo convierte en una proposición compuesta, ¿no? De igual manera, otro ejemplo, no sé si habíamos hecho el ejemplo con los valores numéricos, sí. 2 más, que puse 2 más 5 es igual a 8, ¿no? Que sabemos que es falso, pero es una proposición. Si yo digo 2 más 5 es igual a 8 y 8 es un número impar, que también es falso, también estamos dando un ejemplo de proposiciones compuestas, porque está enlazando o están que se unen a través de un conector, que es la i, ¿no? Muy bien. En lógica matemática vamos a trabajar con conector, la i, la o, sí y entonces. Y muchos más, ¿no? Pero ahí están. La i la conocemos como la conjunción, la o como la disyunción y la sí o entonces la implicación, que también lo conocemos también como la condicional. Por ejemplo, pasa el director y me dice, profesora, mañana no habrá clases. Todos nos emocionamos, mañana no habrá clases, ¿por qué será? Después pasa el director de nuevo y me dice, negativo. Es decir, negó al enunciado que me había dado. ¿Qué significa? Que la negación también es una proposición, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, yo digo, Juan es obediente. Y después digo, mi enunciado que dije, mi proposición negativo. ¿Qué significa? Que Juan no es obediente. ¿Ya, jóvenes? Vamos copiando algunos ejemplitos de lo que son proposiciones simples, que ya le hemos hecho, proposiciones compuestas. Voy a formar dos proposiciones simples y lo voy a enlazar con un conector y lo convierto en proposiciones compuestas. Muy bien, ahora empiezo. Ustedes también en sus cuadernitos, porque me imagino que tienen que estar copiando, ¿ya? Todo lo que yo estoy haciendo en clase, ustedes lo tienen que estar copiando en un cuadernito particulado, porque yo, en el momento que estemos en forma presencial, voy a tener que revisar y sellar los cuadernos. ¿Ya? Así que a trabajar con ellos. Ustedes forman su ejemplo y yo también voy a formar mi ejemplo en la pizarra. Muy bien, ustedes dos y yo uno, porque no tengo mucho espacio acá. ¿Ya, jóvenes? Por favor, a trabajar. Dijimos, Juan es un alumno obediente. Juan es un alumno obediente. Y Juan es un alumno Juan es un alumno obediente y Juan es un alumno estudioso. Muy bien. Y ahí estamos. Muy bien. Esas son proposiciones simples. Ahora voy a utilizar un conector para unir dos proposiciones simples en una proposición compuesta. Acá sería Juan
es un alumno obediente y Juan es un alumno estudioso. Muy bien. Entonces acá tenemos la proposición, primera proposición, que es igual a P, que eso significa Juan es un alumno obediente, y este es el conector lógico, y Juan es un alumno estudioso, que es, ¿no? Hemos formado P y, ¿qué significa P? Que Juan es un alumno obediente, el conector es y Q, Juan es un alumno estudioso. Entonces, concluimos diciendo que Juan es un alumno obediente y estudioso. Muy bien, jóvenes, copien el ejemplo, mientras yo voy borrando por acá un poco, para seguir avanzando. Listo, jóvenes, continuamos. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos de proposiciones compuestas, ¿no? Ya hemos explicado que la proposición simple es aquella que está dada solamente por un enunciado, que puede ser verdadero o falso. Y las proposiciones compuestas son aquellas que están dadas por dos proposiciones simples, pero a través de un conector lógico. Muy bien, acá mire, tenemos P, que es el nombre de la proposición P, que se denota con la letra P. Simón es un hombre trabajador. Q, Simón es un hombre trabajador. Tenemos P y tenemos Q. Ambas son proposiciones simples. Pero si yo quisiera formar una proposición compuesta, yo digo Simón es un hombre trabajador y amigable. ¿No? Entonces ahí estoy formando una proposición compuesta. ¿Cómo sería? ¿Cómo se denotaría? P, que significa que Simón es un hombre trabajador y en lógica matemática conocemos con esa simbología de ahí, que está acá, amigable, que Simón también es un hombre amigable, ¿no? Entonces estoy formando P y Q. A esto se le llama conector lógico, que nosotros en nuestro lenguaje verbal lo conocemos como la I, pero cuando ya hablamos en lógica matemática es la conjunción. Muy bien, entonces miren, hemos formado Simón es un hombre trabajador y Simón es un hombre amigable. Entonces a ese se le llama conector lógico. ¿Qué pasa acá en el segundo ejemplo? Ana Paula se va de viaje a Lima, o Ana Paula se va de viaje a Arequipa. Miren, acá ya me dan el conector o, ¿no? A este se le llama conector lógico, ¿no? ¿Y cómo sería acá? Sería P o Q. La simbología en lógica matemática es así la O, ¿no? De esa forma. Pero en lógica matemática ya no la conocemos como la O del lenguaje normal, sino la conocemos como la disyunción débil. La disyunción débil. Muy bien. Entonces sería Ana Paula se va de viaje a Lima o Ana Paula se va de viaje a Arequipa. Ustedes saben que la O nos dan dos opciones. Nos da la opción de que si no se va a Lima, tiene la opción de irse a Lima o irse a Arequipa, ¿no? A Lima o Arequipa.
En cambio, el anterior, cuando es y, es que acepta las dos. Tanto el hombre es trabajador y también es amigable. Y está aceptando los dos enunciados. En cambio, la o no acepta los dos. Uno solamente es el que acepta y el otro es el que lo rechaza. Muy bien. En el tercer ejemplo, si saca 15 en su examen, entonces aprobará el año. Miren, si saca 15 en su examen, entonces aprobará el año. Vemos que acá, por ejemplo, si saca 15 en su examen, podemos ver que es una proposición Q. Aprobará el año, una proposición P y Q. Pero entonces, si con entonces se les llama conectores, ¿no? Conectores. A ese se le llama conector de implicación, ¿no? Sí y entonces, ¿no? ¿Lo conoces así? Sí, entonces su simbología, ¿no? Que también es conocido como la condicional. Condicional, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que están dando una condición. Si aprueba con 15 su examen, entonces aprobará el año, ¿no? A este conector se le conoce como implicación o condicional. Ya más adelante lo vamos a trabajar, esos conectores lógicos, pero hasta ahí son los ejemplos de proposiciones simples, las cuales he visto conveniente trabajar en esta clase de hoy, ¿no? Y yo quisiera que ustedes me resuelvan una práctica, que también lo voy a poner en el aula virtual, la cual la resuelven y después me la reenvían a la misma aula virtual para poner sus calificativos. Ya saben que la asistencia, jóvenes, corresponde a todos los alumnos que ingresan al aula virtual, ¿no? Ese es nuestro medio de comunicación, el aula virtual. ¿Ya, jóvenes? Entonces, que haya quedado claro.